El nuevo presidente de México es Enrique Peña Nieto, quien ganó las elecciones y vuelve a retomar el poder del PRI, el partido que gobernó durante varias décadas en México, y retoma el poder después de 12 años. Pero a Peña Nieto lo esperan grandes desafíos como la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la situación económica. Señoras y señores, mexicanos todos, de acuerdo a la información oficial, la coalición Compromiso por México encabezará el próximo gobierno de la República. Escrutadas el 92% de las mesas de votación, Enrique Peña Nieto obtuvo el 37,8% de los votos, seguido por el centroizquierdista Andrés López Obrador con el 31% y la oficialista del PAN, Josefina Vázquez Mota, con el 25%. Los comicios mexicanos se desarrollaron en medio de denuncias de fraude electoral que demoran el reconocimiento del triunfo del PRI. Información que nosotros tenemos que indica otra cosa de lo que está diciéndose en lo oficial. Si los resultados oficiales del miércoles próximo confirman la tendencia, Peña Nieto asumirá al frente del Poder Ejecutivo mexicano el 1 de diciembre. El actual presidente Felipe Calderón se comprometió a colaborar en la transición del poder y felicitó al hombre del PRI. Por eso quiero felicitarle sinceramente. Expresarle también que mi gobierno tiene la absoluta disposición de colaborar con su equipo a fin de garantizar que el cambio de administración se dará de manera ordenada, transparente y eficaz. Pérez Nieto es abogado, tiene 45 años y una imagen pública muy cuidada. Su postulación y triunfo fueron destacados por los medios gráficos y televisivos. Precisamente, analistas internacionales se refirieron a su estrecha relación con los intereses comunicacionales. Peña Nieto llega a la instancia en que está ahora porque es producto de la televicracia. Es un personaje fabricado por la televisión, por Televisa de México, con quien ha establecido convenios y acuerdos pagados especialmente con fortunas enormes, ya denunciado incluso por varios diarios importantes a nivel mundial. Y Peña Nieto, pues es eso, es un actor de televisión financiado por Televisa e impulsado por ellos hace mucho tiempo. Las elecciones en México tuvieron un alto índice de abstención, cercano al 40%, relacionada, según los analistas, con el miedo, las amenazas y una ola de asesinatos atribuida a los cárteles de la droga. Situación preocupante para la ciudadanía que no vislumbra cambios. Y además Peña Nieto va a asumir recién en diciembre, con lo cual esto es una larga transición de gobierno. Así es, lo esperan desafíos importantes, sobre todo considerando que es una sociedad atravesada por el tema del narcotráfico. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Buen regreso. Gracias. Efectivamente, el tema del narcotráfico es fundamental y de hecho se dice que una de las razones para la derrota del PAN tiene que ver con la violencia en el último sexenio. Recordemos que los presidentes allí gobiernan durante 6 años. Vamos a recordar algunos datos elementales. En primer lugar, que la mayoría de las encuestadoras no se equivocaron. Planteaban una ventaja importante para el PRI, tal vez no tan pequeña como se dio, pero planteaban una ventaja importante. Los datos hasta ahora, hay que esperar los oficiales, por supuesto que se van a dar el miércoles, el PRI 38%, el PRD 31% y el PAN, el partido de gobierno, 25%. Recordemos que en México no hay segunda vuelta. La diferencia de 7 puntos entre el primero y el segundo son aproximadamente 2.500.000 votos. Una diferencia bastante grande. Pensemos que en las últimas elecciones, 6 años atrás, Manuel López Obrador denunció un fraude porque los datos oficiales daban que había perdido por apenas el 0,6%. ¿Volvió el PRI, como se dice? La gran pregunta, ¿vuelve el viejo PRI? ¿Hay un nuevo PRI? Esta es una de las preguntas. Una victoria, sin lugar a dudas, arrolladora. Recordemos otra vez algunos datos. En México viven cerca de 112 millones de habitantes. El PRI ganó en 20 estados. El PRD ganó en 8, incluido el Distrito Federal, que es como nuestra capital federal, donde viven casi 9 millones de personas. Ustedes dirán, un porcentaje importante, sí, pero no alcanza con ganar en el Distrito Federal. Y de hecho, la victoria del PRD en el Distrito Federal fue importantísima, arrolladora, casi el 63% de los votos. Un distrito, recordemos, la capital, que el PRD gobierna desde 1997.
15 años seguidos y que de hecho el mismo Andrés López Obrador salió justamente del Distrito Federal porque él lo gobernó durante un tiempo. ¿Qué pasó con el PAN? A nivel nacional ganó solamente en 4 estados, quedó en un tercer lugar con el 25% de los votos. Perdió la presidencia, queda en un tercer lugar en el Congreso, perdió gobernaciones importantes y de hecho los propios dirigentes del PAN dicen que esto es una derrota catastrófica para un partido que estuvo 12 años en el poder, que no consiguió construir a un líder importante para vencer a Peña Nieto. De hecho, Josefina Vázquez Motas no lo fue y que ahora queda bastante desarticulado pensando que el partido que manejó ese estado durante 70 años vuelve al poder. Viejo PRI, nuevo PRI, esta es la gran duda. Si uno piensa en el viejo PRI, el que construyó un Estado centralizado, importante, que nacionalizó, por ejemplo, el petróleo en la década del 70, que abrió sus puertas a los exiliados de la República Española, a los exiliados latinoamericanos en la década del 70, muy buena relación con Cuba, pero además profundamente corrupto y autoritario. Desde el 97 que no tenía mayoría en el Congreso el PRI, ahora aparentemente la va a tener muy importante, porque quien tiene mayoría va a poder gobernar con cierta holgura. Tema pendiente, como lo decía Cecilia en un primer momento, la violencia. Más de 50.000 personas muertas en el último sexenio. En los debates que hubo entre los candidatos, el tema prácticamente no estuvo. Brilló por su ausencia. Y como bien decía Juan, quedan 6 meses hasta la entrega al poder el 1 de diciembre. Recuerda este movimiento de jóvenes, Yo Soy 132, ya dijeron que van a salir otra vez a la calle, hoy salieron y que no van a permitir que Peña Nieto asuma la presidencia. Hay que ver cómo se desarrolla este movimiento extrañamente novedoso de las últimas semanas.